esta frase de Cristina, necesitamos más periodo, nos queremos quedar más de 16 años en el poder. ¿Qué les surge? ¿Qué les genera? ¿Qué les pasa? Vuelve yo cuando la escuché dije, bueno, volvemos a Cristina Eterna, volvemos al Vamos por Todos, como vos lo señalaste, volvemos a una etapa donde a la Argentina le fue mal, porque cuando el kirchnerismo tuvo mucho poder, nos fue mal a todos los argentinos. Entonces, lo que quieren es, y necesitan por otra parte, es ganar estas elecciones para poder tener más diputados, como dice Massa, como dice Cristina, para poder imponer la impunidad que están buscando desde el primer día en que llegaron al poder y que en definitiva, Diego, es la agenda o lo que más le ha preocupado al gobierno en este tiempo. Si hubieran puesto ese esfuerzo, por ejemplo, en conseguir vacunas para todos los argentinos, que hoy, con la variante Delta ahí en la puerta, golpeando para entrar, si no entró, tiene solamente el 23% de la población vacunada, con 2 dosis. A mí me impresionó, Entonces, Graciela, a mí me impresionó que diga tan abiertamente que no le alcanzan 16 años, que necesita más. es que para los autoritarios solamente ellos pueden gobernar y es evidente que Cristina se ha inscrito dentro de ese régimen. ¿Te imaginás, Luis, 20 años, 24, 28 años de kirchnerismo en la Argentina? Sí, yo creo que te he contado a vos un diálogo que tuve con Néstor Kirchner cuando era intendente del año 2005, que en una conversación viene con Zanini y me comenta... Cuando vos eras intendente. Yo era intendente y estaba hablando con él, Zanini le comenta, estaban trabajando en un proyecto y Néstor cuenta en aquel momento, yo lo he repetido hasta el hartazgo, dijo, nosotros vamos pingüino, pingüina, pingüina, pingüino, pingüino, dice para llevar adelante una reforma necesitan no menos de 20 años. O sea, los tipos tienen esta concepción monárquica de la... Y aparte yo te digo, ya han tomado decisión después de todos estos escándalos, ellos ya tienen una decisión. A mí no me fastidia Cristina porque siempre brutalmente ella te va a decir lo que ella piensa. Ella siempre dice la verdad. verdad. Ella te va a decir, nosotros necesitamos perpetuarnos, necesitamos el poder eterno. Y ahora se empiezan a animar otros. Massa te dice, necesitamos diputados para imponer. Pero esta es una realidad. O sea, y está bueno que lo digan ellos porque nos saca a nosotros de la discusión, porque pareciera que nosotros en campaña electoral o en el medio de un proceso de selección queremos asustar a la gente. Los tipos te están diciendo con claridad que vienen a perpetuarse. Ahora, si no querés tomar nota, si no querés prestar atención, si no querés escuchar, después no te quejes. Te están diciendo necesitamos quedarnos perpetuamente en la Argentina para garantizar impunidad, para garantizar negocio, para seguir con este esquema. Te lo van a disfrazar por izquierda, pero claramente te están diciendo no nos alcanza un mandato, no nos alcanza 2 mandatos, necesitamos ya tal, ni si 4, se puede, la ya vida van eterna. 4. Osvaldo, te veo a sentir con la cabeza. El tema no es político, es social. Digo, ningún gobierno del kirchnerismo subió porque quiso, subió porque la gente los eligió. Es verdad, Digo, claro. Y este es el tema. Digo, esto que ha pasado en todos estos años, digo, que ha hecho que tanta gente crea que esa es la solución. Digo, porque tampoco podemos hacernos los ingenuos. Digo, ahora nos damos cuenta que Cristina, que atrás de Alberto estaba Cristina. No, estaba la foto, en el voto que la gente puso. Ella misma lo eligió, además. Entonces, algo pasa en el alma de la sociedad argentina que volvió a creer en Cristina. Algo profundamente oscuro cree en Cristina. ¿Y eso por qué? Le pregunto a ustedes que son parte de la oposición, porque una respuesta puede ser, bueno, es que el gobierno de Macri fue malo, muy malo, pésimo, hay miles de maneras de definirlo, y por eso volvió Cristina. Lo dice el propio Macri, a mí me reprochan que Cristina haya vuelto. ¿Ustedes creen que es por la oposición que volvió Cristina o por algún gen en la sociedad que, bueno, le interesa también tener este tipo de Hay una liderazgo? memoria histórica de este pueblo que le tiene muy poca paciencia a cualquier gobierno que no sea peronista. Entonces la paciencia que se instaló de los últimos, y te lo dice un guaso que no soy el hermano de Chita. Entonces la paciencia que la gente le dispensa a los gobiernos peronistas no es la que le da a cualquier otro régimen democrático. Y eso es Perdón, sí. ¿Somos más parecidos a Alberto Fernández o a Mauricio Macri? Claro, bueno, Ese es eso el es una tema. pregunta. O sea, esta paciencia que plantea Luis Juez, que se le tiene más al peronismo que a otros gobiernos, que es real y es clarísima, ¿es por virtud del peronismo o por deficiencia de los que no son peronistas? No, por las dos cosas. Claramente los tipos, el peronismo no tiene miedo al poder. Son irrespetuosos con el poder, lo devoran, lo disfrutan. Y este que es un pueblo temeroso, muchas veces cobarde, entienden esa actitud machista, masculina, de decir nosotros vamos por el poder y te vamos a resolver los problemas, pareciera que ahí buscan una solución. Solución que está en la profundidad de las instituciones democráticas, solución que está en la república, no en la conducta
masculina de decir, Justamente, Sí. digo, me parece que es importante, a mí me gusta siempre remarcar que hay una relación muy estrecha entre Formosa y Santa Cruz. Tal Son cual. los dos extremos del país, son las dos provincias con menos calidad institucional que hay, que tienen ley de lemas, lo decíamos recién, que están perpetuados en el poder. Bueno, que y ese es tienen el punto común que tienen. provincias Gobiernos eternos. esclavizadas Y calidad de por la vida, menor calidad de vida. administración. Menor calidad de vida, eso iba a Que decir. no tendrás en Santa Cruz esa pobreza extrema que podés ver en Formosa, pero tenés una provincia que es pesquera, minera, petrolera y vive del empleo público, Y no donde, tiene agua. donde el 78% de la población vive del empleo público. Y El eso es una 78% de la población en Santa Inviable. Cruz vive del empleo público, lo mismo que en Formosa, y pasan un montón de cosas. Lo que ocurrió con las clases a nivel nacional, Sí. en Santa Cruz venía pasando de mucho tiempo Volvieron la antes. semana pasada. Y además antes venían sin tener clase, Exactamente. antes de la pandemia, por conflictos gremiales. Leí una nota tuya el otro día en Clarín que de los 600 millones de dólares de los fondos de Santa Cruz quedaron 9.000 dólares. 9.000, bueno, primero que esos 662 millones de dólares que Néstor Kirchner cobró por regalías mal liquidadas es los que ellos dijeron que se repatriaron. La oposición sostiene, y esto fue una denuncia de Elisa Carrió, que en realidad eran más de 1.000 millones de dólares porque hubo 12 años, 14 años de silencio de Néstor Kirchner de explicar cuántos intereses ganaron esos fondos que estuvieron en Suiza, de explicar cómo se Bueno, claro. movieron. Claro, Entonces, es que ellos eso genera, repatriaron 662. eso genera la concentración de poder. Quiero, Graciela, escuchar tu opinión. Ahora Lucía nos va a contar, Osvaldo, por favor, las novedades de la causa judicial de Olivos son increíbles. Hay más de 30 fotos, esa es la primera, hay más. Esta pregunta que le hacíamos a juez recién, ¿es virtud del peronismo o es falencia de la oposición? Que el gobierno, que los gobiernos peronistas tengan otra paciencia de la gente, tengan más cantidad de mandatos. Nosotros contamos la semana pasada, entre Marcelo T. de Alvear y Macri pasaron 91 años Sí. hasta que un gobierno no peronista pudo terminar un mandato. ¿Por qué es? Yo creo que hay dos cuestiones. Una, la que mencionaba Luis, de la forma de conducir del peronismo, de disfrutar del poder. Muchas veces muchos dirigentes de la oposición, cuando tienen Lo que padecen. decidir, lo padecen. Eso es una diferencia central. Y lo otro que me parece es que hay una idea en la Argentina de que solamente el peronismo puede manejar la Argentina. Y la verdad es que a la luz de los datos de cómo vive la gente, que no tiene agua, pero no solamente ahí, sino no tiene agua acá en el conurbano bonaerense, no tiene cloacas, no tienen servicios básicos que vos decís, es imposible, no les llega internet, ¿me entendés? Hoy estuve en José C. Paz y me decía la mamá que los sobrinos habían perdido contacto con la escuela, pero no tenían ni siquiera internet. Entonces, es muy difícil, no podrían servicio de internet en la zona. Sí, a sí, ver, claro, porque no claro. hay empresas que le interese No hacer llega la ni llegará. inversión Claro. para tener internet. Y ahí no está el Estado. Bueno, y yo te digo una cosa, entonces, por la calidad de vida, la gente está peor. Ahora, es una idea que los argentinos tienen que solamente parece que el peronismo puede gobernar. Y yo creo que el peronismo ha gobernado muchísimos años, Cristina y el kirchnerismo, pero otros gobiernos también del mismo signo partidario, y la Argentina está mal. Entonces, me parece que hay que apostar un cambio y fundamentalmente hay que apostar en estas elecciones lo que se juega a que no se siga concentrando el poder, porque aparte cuando el kirchnerismo tuvo mayor fuerza, que fue la elección del 2011, donde Cristina ganó con el 54%, el Congreso era una mera escribanía, donde los proyectos entraban y te decía, mira, acá hay una cuestión formal, te decían algunos diputados cristinistas que si Cristina había mandado que sí, había que sacar la ley Todo a libro mal cerrado. hecha. A libro Incluso cerrado, cosas una que cosa increíble. no tienen que ver con la política más dura. Nosotros contamos acá hace un par de programas, cuando fue todo el problema con Chano y la salud mental, vino con un especialista a contarnos Así que es. la ley se votó a libro cerrado. A libro cerrado porque hay así un era tema la decisión ideológico. ideológica ¿Me y entendés? pum, se terminó. No hay nada que discutir, Pero ni todos siquiera los en la debates salud son así, mental. Dieguito. Y los que van a venir van a ser peores. Entonces, está bueno que vos te animas a decir en el editorial que los tipos vienen por una reforma de la Constitución. Si la gente no toma nota, y esta no es la opinión de un opositor, esto es lo que va a pasar. Lo dicen ellos. Los tipos tienen una agenda que incluye estos temas. Entonces, que la gente tome nota, yo entiendo, no está en la agenda de ninguno, con la angustia, con el tema de las vacunas, con el tema del temor, con el pánico que tiene el ciudadano común, con el hambre que tiene la sociedad. El tema electoral no está en ninguna agenda. Ahora, estamos a 20 días, por ejemplo, de que se inicie un proceso donde estos tipos van a desencadenar en eso. Estos tipos van por eso, van por la reforma constitucional, por el Ministerio Público, por la tienen despacho de comisión, media sanción del Senado.
el nombramiento de 870 jueces. En una noche que nosotros nos vayamos a dormir, los tipos te colonizan la justicia completa. Bueno, ya están Eso se va a discutir. colocando jueces Hoy. en la Así Cámara es. Federal Bueno, porteña entonces, que son de es ellos. que la gente debería tomar nota. Yo entiendo todo. Entiendo cuando la gente ahora en la campaña y te dice, mira Luis, ayer estuve reunido con la sociedad rural a las 10:30 de la noche de Río Cuarto. Los tipos dicen, ¿cómo puede ser que estén discutiendo un plan ganadero con los intendentes, con los jefes comunales y con los ministros de Agricultura y no con nosotros que somos las instituciones que trabajamos, lo que sembramos, lo que cosechamos, lo que producimos la leche, lo que criamos la vaca, lo que la vendemos, lo que le exportamos? Los tipos, ellos han decidido armar un plan con su gente y van para eso. Entonces la gente, yo entiendo, te juro por Dios que lo comprendo en el medio de la campaña, por ahí cuesta cómo irrumpir con un discurso, pero yo le digo, muchachos, miren que podemos estar infinitamente peor si no tomamos nota de que estos tipos vienen por todo. Y una cosa, yo Sí. creo que el kirchnerismo al perder las elecciones se dio cuenta de que tiene que ir por todo, porque si no, Claro, digamos, no llega. pueden siempre, perder el poder. siempre el diagnóstico es ir por más. Lo decíamos un poco en el editorial, le robo un concepto a Marcelo Longobardi, que es un concepto médico en realidad, el del encarnizamiento Sí. terapéutico. Cuando un médico ve que un remedio no está funcionando y en lugar de cambiar el remedio, aumenta la dosis. Esa es la lógica política del kirchnerismo. Ahora quiero, Lucía, que me conté las novedades de la causa, de la fiesta Sí. en Olivos, por supuesto. Pero antes, le pido al Dire, le pido al Loro, ¿me das por favor la foto de Ana María, el meme de esta señora que se hizo viral? Porque quiero en un segundo charlar con Osvaldo de este tema, porque realmente es muy conmovedor esto que pasó. Sí. Ustedes habrán visto, ya va a llegar la foto, no hay problema. Ustedes habrán visto que hay un meme en redes sociales circulando donde hay una señora que está haciendo, ahí la ven a la señora atrás mío, haciendo un gesto, por supuesto, el gesto de fuck you cuando pasa el presidente de la nación. Por un lado hubo una reacción, por supuesto, naturalmente del lado del oficialismo diciendo que era una falta de respeto. Por otro lado, la gente que es más crítica del gobierno lo tomaba como una especie de meme casi humorístico. Ujú. Pero la historia cambió, porque esta señora se llama Ana María. Ana María. Hoy hablé con ella en la radio a la tarde. Y lo que parecía un meme para algunos de mal gusto, para otros humorístico o irónico, terminó mostrando un ejemplo cabal y clarísimo de la tragedia que vivieron miles de personas en la Argentina. Esta señora, llorando y pidiendo disculpas si es que no tuvo respeto ¿Cuánto con tiempo la demoró en investidura. pedir disculpas a esta mujer? Nada, un día. Bueno, Muy bien la observación. Pidiendo disculpas incluso si ofendió a la investidura presidencial. Pero ella dijo, yo lo hice desde el dolor. ¿Qué dolor, Ana María? Ella cuenta que durante toda la pandemia no vio a sus nietos, Claro. que no vio a sus hijos, que no pudo ir al local que ella mantiene hace 20 años, atendiéndolo todos los días de su vida, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y sobre todo, que su marido murió solo. Ella una madrugada se dio cuenta que su marido estaba en una crisis de salud, llamó ella misma a la ambulancia, lo subieron a una silla de ruedas y nunca más lo vio. Su marido murió y ella nunca más lo vio. Y esa era la angustia de esa señora. Y esa era la impotencia, Osvaldo, de esa señora. Y vos venís cubriendo y buscando y contando los casos que muchos no quieren ver o que muchos periodistas que dicen que no están de ningún lado de la grieta, pero terminan siempre defendiendo el kirchnerismo, desconocen. Bueno, Hay miles de casos como el de Lo Ana que pasó a María. esta señora, esto de, ella dice, te contaba a vos, bueno, lo llevaron al hospital y por los protocolos no pude verlo y cuando me lo devolvieron ya estaba muerto. Digo, esto que contaba la vez pasada también Recondo y a partir de ahí se hizo, mucha gente pudo contar lo suyo. Ese duelo que no se pudo hacer porque no se podía acercar a los cementerios, porque los velorios no existieron. Ese gran dolor, la gente quiso, el único alivio que tuvo fue llevar una piedra Total. a Olivos o a Casa de Gobierno. Y cuando dejaron esa piedra, esas imágenes no eran la piedra, era el alma del dolor que no habían podido despedir. A las 6 horas y de madrugada, sin Claro. consultar con nadie, el gobierno se llevó las piedras y las puso adentro de Casa de Gobierno, como estamos viendo ahí. Ujú. No sabemos si esas son todas las piedras. Fíjate vos que cuando la gente llevaba las piedras, las depositaba una al lado de otra, porque ningún muerto podía estar arriba de otro. Total. Ningún alma Fue todo podía muy estar arriba cuidado. de otro. Estaba todo muy cuidado. Y ahí las amontonaron, ya nadie puede ir a verlas. Y aquella gente que no pudo ir en esas pocas horas que se hizo, Ujú. no puede ir después.
Al día siguiente hubo gente que iba a llevar su piedra porque no podía ir ese día y ya no puede, porque lo privatizaron en una casa que es de todos. Dijiste recién algo importante. A mí hoy Ana María en la radio me lo dijo así de literal como lo voy a contar ahora. Yo hablo con mi psicóloga y le digo, tengo miedo de estar loca, porque yo siento que mi marido no murió. Exacto. Y la psicóloga le responde, no estás loca, es que no pudiste hacer el duelo. Claro, es un duelo. Es que te faltaron las etapas naturales y normales del duelo. Y el caso de Ana María vale no solamente porque se hizo viral, vale porque, como decía Osvaldo también recién, es la representación de miles de almas. Todas Por eso duele diferentes. tanto, Diego, lo que pasó en Olivos, la foto. Exacto, y ahí quiero ir con eso. Claro. Pero ¿sabés Porque qué eso duele? es lo ¿Sabés que qué duele, duele? Graciela, antes de eso? Que tiene que ver con esto, es... Me dijo lo mismo Ana María y lo mismo dijo el otro día en vivo Daniel Malnati y lo vas a ver ahora. La angustia es ese familiar mío que murió y yo no pude despedir. La angustia que tiene esa gente no es porque ellos no pudieron despedirse, es porque ese familiar murió en soledad y en algunos casos sin entender por qué no había ningún familiar junto a ellos. Escuchamos recién la historia de Ana María, escuchá a Daniel Malnati. Esta es mi piedrita. Dice Omar, es el nombre de mi papá. Es la piedrita más linda que encontré. Él era una buena persona. Se reía siempre, nada que ver conmigo. Y murió hace un año, la semana pasada. Siempre pienso, y muchas veces sueño, de si mi papá pensó que nosotros lo habíamos abandonado, porque nunca nadie pude explicarle qué era lo que había pasado. Un día desaparecimos y ese día no lo vimos nunca más. Así que pienso que podría haber sido distinto después de todo lo que pasó durante este año. Vamos a dejar esta piedra, que es la más linda que encontré. Es la tercera vez que veo esto. Lo vi en vivo en ese momento con Luciana, no pudimos evitar largarnos a llorar, lo pasamos en la radio, me pasó lo mismo y ahora lo vuelvo a escuchar y se me vuelve a retorcer adentro. Primero porque lo conozco mucho a Daniel, porque es un profesional tremendo, porque nunca lo hemos quebrado y emocionado y porque en estas palabras se notaba y porque no me puedo imaginar angustia más grande que un hijo diciendo, ¿y si mi papá piensa que lo abandoné? Y hay otra cosa que también estuvo pasando estos días. Se conoció no solo la fiesta de Olivos, la fiesta de cumpleaños, sino la fiesta del 30 de diciembre, Sí. cuando los diputados y Massa y todos se juntaron ahí en el quincho, cosa que no podían. Entonces, lo que pasó en estas fiestas pasadas, en diciembre, el 24 y el 31 de diciembre, es que mucha gente tuvo su última fiesta, su última Navidad o su último Año Nuevo con familiares que en los últimos 8 meses han fallecido. Y no pasaron esa Navidad con sus familiares. Incluso, Osvaldo, ni siquiera hace falta ir a lo trágico. Me contaba Nati López, locutora nuestra en Radio Sí, Mitre, la escuché. que ella, a su hijita Esperanza, se egresó del jardín. Esa misma fecha, 2 días antes de la celebración en Olivos con 73 personas. Y a los nenes no le daban los diplomas en la mano. La maestra tenía que apoyar el diploma en una mesa, la nenita tenía que ir a buscar el diploma. No pudieron ir sus abuelos, no pudieron ir sus familiares, los no tuvo cumpleaños su a los fiesta de nenes- egresado y 73 diputados tuvieron su fiesta en Olivos cuando Pero no se En los, podía. en los Además- cumpleaños, una cosita sola. En los cumpleaños a los nenes les ponían los muñequitos de felpa en la mesa Sí. para que no estén solos. Pero, digo, además me parece que lo hablábamos un poco la semana pasada acá, hay que ir como a las historias más personales. Claro. Yo estuve un año sin ver a mis padres, por ejemplo. Ujú. Todos Eh, tenemos alguna historia Todos así. tenemos Sí. historias. Digo, yo rescato algo que dijo Cristina Kirchner el otro día en el discurso, porque ella dice, se me acercó una señora y me regaló una escarapela contándome que su esposo había muerto en plena pandemia. Y Cristina dijo, en ese acto, un día después de Ujú. esta conmemoración, de este acto de las piedras, yo prefiero las escarapelas. Sí, es rarísimo. La verdad que Entonces, digo, alguien que siempre hay que leerla entre líneas como quieras, pero lo que me parece es que hubo un dolor que no se entendió. total. Y que sigue No, sin y por eso entenderse y se politiza se todo. apropiaron de eso que debía ser una muestra de respeto hacia el dolor Sagrada. de todas esas Claro. personas. Nosotros de nuestro espacio propusimos en la legislatura esa misma noche que se resguardaran y que se tuvieran no. así en un monumento y que seguramente muchas personas que, como vos decías, Osvaldo, no llegaron o no pudieran también rendir su homenaje, que en Ujú, definitiva es un de Necesario, mucho dolor. necesario.
hay muchas No personas sería raro que se haga de mayores nuevo. que incluso han muerto por la angustia que le produjo el tiempo de desarraigo de toda su vida personal, digamos, sus amigas, su centro de jubilados, Luis, y es muy doloroso. te veía conmovido también, igual que todos nosotros en el tape, No, y vos porque también aquí has no. tenido, me acuerdo la Yo no última vez puedo que creer, viniste no también, puedo una creer que posición no. muy emotiva. Que esto no se puede entender. No lo puedo creer. No. Cada uno tiene una historia. Nosotros con una hija con parálisis entró a la escuela para socializar. Entonces era el año terminaba el secundario. Y cuando escuchaba a Luciana, escuchaba a Osvaldo, nosotros soñamos con la fiesta de egresado de Milagro. Porque ella, ¿a dónde iba a ir ahora? ¿A dónde? Si ellas son sus compañeros. Y no tuvimos fiesta. Y no tuvimos entrega de diploma, y fue una cosa a 200 metros, y dejaban entrar solamente a uno de los padres. O sea, ¿qué no se puede entender de esto, Diego? O sea, no es un problema político. ¿Qué no puede entender del dolor? El dolor tiene ideología. No se puede entender que hay 108.000 almas que no están más. ¿Qué no entiende Alberto? ¿Qué no entiende Cristina? ¿Qué carajo le pasa a estos tipos que el dolor es una cuestión de empatía, no es una cuestión ideológica? Yo te digo, todos hemos pintado 12 piedras porque tenemos 12 amigos menos. Digo, ¿qué no se puede entender esto? ¿Por qué todo tiene que ser así en esta Argentina? ¿Por qué todo tiene que estar cruzado con una cuestión berreta ideológica? El dolor no tiene explicación ideológica, es dolor. Entonces todos tenemos dolor. Entonces cuando vos ves esto, y yo vengo repitiendo, si un presidente le da más prioridad a la instrucción de su perro que a nuestros propios hijos, porque ese perro tuvo 37 clases presenciales y los alumnos de mi mujer ni siquiera la mitad, te das cuenta que estamos jodidos como sociedad. Estamos jodidos. Entonces este es un tema que nos debería traspasar, decir, no, con estas cosas no nos peleemos, no discutamos, Alberto boludeces, te equivocaste, pedí disculpas, nos duele porque nos duele en el alma. No hay explicación ideológica para el dolor. O lo sentí o no lo sentí. Y este es un pueblo que está dolido por la ineficacia, por la inconducta, por la indecencia, por la inmoralidad. Esas cosas no tienen contenido ideológico. Entonces duele, claro, ¿cómo no te va a doler? Y es cierto esto que estamos planteando, ¿no? Los ejemplos están por todos lados. Algunos son más trágicos, más dolorosos, otros son más cotidianos. Algunas cosas se pueden recuperar. Pienso, por ejemplo, Graciela, vos venís muchas veces al programa, siempre te invitamos, y durante un montón de tiempo vos nos decías, yo no salgo de mi casa por mi marido, por ejemplo. Sí, así es, porque habíamos decidido cuidarnos. Y incluso nosotros lo sufrimos. Los que queríamos ir al Congreso a sesionar nos decía que no se podía. Claro, Mientras además veíamos, no funcionaba la no institución. funcionaba la No institución, funcionaba había la- que la hacerlo a República. distancia. La justicia no funcionaba. Yo la verdad que creo que en esto ellos no pueden sentir el dolor que sentimos todos nosotros, porque ellos no tuvieron ni las privaciones que nosotros tuvimos, la lejanía con nuestros seres queridos, porque lo muestra las visitas a Olivos, digamos, mientras nosotros no veíamos a nadie, ellos veían a todos. Y ellos no sintieron ¿eh? miedo, porque en esa No foto... sintieron miedo. Esa foto, una de las exacto. cosas que dice esa foto, la foto de Olivos, es ninguno de los que están en esa foto tiene miedo de contagiar o contagiarse. Mientras ellos mismos, los que están en la foto, instalaron el miedo en millones de argentinos, que todavía dura, ¿no? Para decir, no te muevas porque vas a matar a tu abuelo. si Lo te leí en mueves. tu columna eso del fin de semana y dije, esta es la clave. A mí me dio la misma sensación. Dije, Ay, ¿hay miedo en esa foto? nosotros en aquel momento, ¿ustedes se acuerdan lo que era julio del año pasado? Ibas al supermercado con 72 barbijos, volvías, metías la verdura en la bandina, Ahora, tenías un trapito, o estoy diciendo No, boludez, no. tenías un trapito en la puerta que hacías así con alcohol Pero y lo ellos cambiabas cada seguramente 5 tenían minutos. los test, se testeaban, tenían todo lo que todos O los no, argentinos pero además- no tuvimos. En la no, fiesta de ¿Y perdón, sabés o qué? no. Cuando tuvieron las vacunas, las pusieron ellos Sí, primero. pero ¿sabes qué? Quizás ellos sabían que el miedo estaba exagerado. No, eso puede Quizás ser, ellos sabían que el miedo estaba exagerado. Y entonces me pregunto si el miedo fue un arma sanitaria o un arma política. Porque esos tipos ahí no tienen miedo. Hablemos de la causa. Sí. Hay novedades impresionantes. Yo creo que se va a complicar esto porque hay una de las que participó que ya se cortó sola, tiene otro abogado, es Mauricio de Alessandro. La causa que debería, digo, si yo fuera gobierno trataría de que esta causa fuera lo más, qué sé yo, off posible, ¿no? Trataría de mantener... Son todos abogados mediáticos los que están metidos en la causa. En el programa de Ángel de Brito van a definir todo, porque están todos los Es una abogados manera del de embarrar. espectáculo. Es una manera de embarrar también. Bueno, claro, vamos a ver qué pasa. Un abrazo a Ángel, que lo veo siempre. ¿Qué pasa con la causa? Ya anticipó Mauricio Alessandro, el nuevo abogado que se metió en esto, que hay Sí. más de 30 fotos.
Bueno, lo que sucede con esta causa es que mientras Cristina Fernández de Kirchner dice que fue solo una transgresión, el presidente dice que fue un error y que no se va a volver a repetir, la justicia investiga delitos penales. La justicia investiga una violación a la normativa, un incumplimiento del funcionario público e incluso si se trastocaron o no esas planillas, es decir, falsificación ideológica. Para, no lo digas tan rápido. Hay una de las varias denuncias que dice que al periodista de Twitter que pidió la planilla le dieron una planilla y que a la Fundación Apolo le dieron otra planilla distinta, o sea que se adulteraron esas planillas. Sí, que no es solo una diferencia numérica, es decir, que en una planilla hay 15 ingresantes y en otra 14, sino que hay personas que ingresaron y que en una planilla no constan directamente. Entonces, esto también, lo que se decidió hoy es que se convierta en un expediente aparte porque es un delito aparte de lo que involucra los festejos en la Quinta de Olivos. Los datos hoy más calientes, más relevantes, es que el fiscal Ramiro González hoy le pidió a la jefatura de gabinete, que ellos tienen la responsabilidad sobre esa área, que remita todo el archivo de esta aplicación Cuidar, que todos nos teníamos que sacar y para que nos habilitaba a circular, para ver si quienes estuvieron en el cumpleaños de Fabiola Yáñez, la primera dama, tenían habilitación para circular. O sea, punto también acá. No era solamente un delito estar festejando un cumple. No, era también circular. era un delito circular si no vos era no personal podías esencial. circular. Pero no podía circular después de creo que eran las 10 de Claro. la noche. Exactamente. en ¿Qué ese pasa si esa momento. gente, ponele... 8. ¿Qué 8. pasa si esa gente de golpe figuraba como esencial y no era? Eso también es un delito. Es que justamente lo que el fiscal quiere determinar es quién autorizó a todas estas personas a circular. Cuando estas personas ingresaron a Olivos, ¿qué declararon? ¿En carácter de qué iban? Y cuando ingresaron, ¿quién los autorizó? Estas son todas preguntas que la Fiscalía hace 10 días le hizo al gobierno. Y sabés, Diego, pese a que ellos han hecho todas estas declaraciones públicas, a la justicia todavía no le han respondido nada. Lucía, Y si el hoy- fiscal quisiera la verdad, allana Exacto. Olivo. No, Sí, no me eso iba a jodas. decir yo. El fiscal Bueno. quisiera la verdad, allana Olivo. Aparte Y pide de todo esto... Vos sos abogado sí. penalista, juez. ¿Te No, parece si un fiscal quiere insuficiente la verdad, la el busca, trabajo no del la fiscal espera. González? Si un fiscal quiere la verdad, la sale a buscar. No la espera, no espera el oficio, la contestación. Si un fiscal tuviera los huevos que tiene y justificar el sueldo que cobra y quiere buscar la verdad, la va a buscar. No espera que se la traigan. Con fiscalía los Allana, teléfonos. Olivo incauta la información, la procesa, la estudia y no hace falta que mande un oficio. Bueno. Pero no va a pasar nada de eso. También Lo que digámoslo pasa es para que la que gente no hay se que hacer genere un proceso de expectativas. desafuero Sí, en los también pla- para en los hacer el plazos No, no hace allanamiento. falta legales, ninguna, no no hay hace ningún falta privilegio ningún para entrar a desafuero. Olivo. El fiscal tiene ¿Puede entrar a facultades para Olivo? poder hacer. Por supuesto En que los lo tiene. plazos legales el gobierno tiene hasta el martes a las 9 de la mañana para responder todo lo que O sea, se le el gobierno requirió. todavía no le mandó a la justicia ni siquiera las planillas. Ni siquiera las planillas que ya son públicas. Sí, pero no sabemos cuál es real y cuál no. Exactamente, que las tiene que mandar Casa Militar para que constate, para que se constate que esas son las Ahora, planillas el otro día decía, ahora que decís oficiales. Casa Militar, me acordé de un dato que dio el otro día en Telenoche Carlos Pani. Carlos decía, la última vez que un integrante de Casa Militar le dio información a la justicia, no porque sea un buchón ni un soplón, sino porque la justicia se lo Sí. requirió y es lo que Sí. corresponde y uno no puede decirle al juez, no, macana, no te doy nada. Las 2 veces que un integrante de Casa Militar le dio información a la removieron. justicia, A su esos dos casa. tenientes coroneles Lo lo echaron del ejército y no lo Los defendió echaron. nadie. Sí. Nadie. Porque con esa información la terminaron procesando Lo- Milagro Sala. ¿Pero Lo otro entendés? que- Los echaron. Lo otro que tiene que explicar el gobierno es esta foto que estamos viendo, por qué estas personas fueron el 14 de julio a la Quinta de Olivos, a qué hora se fueron, quiénes los autorizaron y el festejo de fin de año. Que hay un dato, todos esos diputados estaban sesionando durante el año de manera virtual porque tenían miedo a Y ahí contagiarse. fueron todos y demás, presenciales. Y ahí fueron todos presenciales. Se estiman que fueron al menos 50 personas. El dato más disonante es que lo que hoy el gobierno dice, la ex amiga de Fabiola Yáñez, que es Estefanía, Ojo con Estefanía, tiene un nuevo abogado porque hay una estrategia, que es Mauricio de Alessandro. hay una estrategia pedida por Alberto Fernández que es una suerte de pacto de silencio. Sí. No es un pacto de olivo, es un pacto de silencio para que, en principio, los 7 integrantes más íntimos de Fabiola tengan un solo abogado y que nadie hable. Ese es el esquema ideal de cualquier delito en grupo. Sí, eso Sea cual es sea la el delito, mafia, te claro. diría. Pero Eso es lo vimos en típico cientos de los películas. mafiosos. Sea cual sea el delito, es si somos varios acá, Que che, nadie tengamos hable. el mismo abogado, que nadie se corte Y nadie solo. habla. Y nadie habla porque No solo nadie La habla. información que tiene Salinas la salva ella y nos complica Sí. lo que estamos al resto. Mejor, pero una chica Ahí la tenés en pantalla remarcada. Esa Ella es Estefanía. puso otro abogado.
Y mirá que, perdón, discúlpame, Sí. pero digo, los abogados que hay son abogados picantes. Está Alejandro Rúa, que es ex abogado de Cristina y de Vudú. Está también Pablo Slonimsky, que es un conocidísimo abogado de políticos de Jorge toda... Ballesteros. Y Jorge Ballesteros, que es ex camarista federal. O sea, el Que juez... se fue cuando ordenó liberar a Cristóbal López. El juez más arriba que se puede ser antes de la Corte Suprema, el tipo va a ser abogado de un colorista de Fabiola, por ejemplo. Pero- No contentos con esto, esta chica Estefanía puso a Mauricio de Alessandro. Sí, que en realidad ella no es que se fue. El abogado de Fabiola Yáñez dice, vos rompiste el pacto de silencio y no... ¿Que es Fioribelo el abogado? Exactamente. El ex- ¿Por qué? Porque a ella están apuntando como la responsable Llamalo de de Brito para hablar difundir- de esta causa. de difundir la foto. Entonces el gobierno quiere apuntar a ella como responsable, sin cargar toda la responsabilidad. Ahora en hablamos de ella. esto, porque hablé con Mauricio de Alessandro, el abogado de esta chica. La estrategia que tiene de Alessandro no la vas a poder creer. La estrategia que tiene de Alessandro es muy inteligente, pero es la paradoja política más enorme Sí. de la historia democrática. Después de la pausa te lo contamos, dale. Bueno, te lo había prometido, te lo voy a contar. La estrategia, por supuesto que es polémica y por supuesto que es para armar lío mediático y por supuesto que Mauricio Alessandro sabe muy bien cómo manejar sobre todo la parte exterior de los expedientes, claro. la que ocurre acá en la televisión. Él dice, voy a pedir la inconstitucionalidad del decreto que prohibía circular. Entonces, la paradoja política es que un presidente desearía que su propio decreto fuera inconstitucional para que ni su mujer, ni él mismo, ni sus amigos estén Sí. involucrados en un delito. Ahora, esto lo sabemos todos, generaría una catarata de juicios, de incompatibilidades, de cosas que lo hace absolutamente inviable. Pero Si la pensá- chica estaba con el presidente que había dado el DNU, ¿por qué no se lo dijo en la fiesta? Pero además, Todo eso que hiciste está un poquito mal. Es un poquito inconstitucional. pensá que por ese delito, por el cual se los está investigando a todos ellos, hay más de 30.000 causas abiertas en todo el país. Un delirio. desde que empezó Primero la esas causas se pandemia. caerían, pero lo que me decías vos en el corte, Osvaldo, si yo tuve que cerrar mi negocio y me Claro. fundí, y ahora resulta que el decreto es inconstitucional para salvar a los que hicieron la fiesta, te hago una demanda, me Todas las imagino, cosas desde el que punto me de vista del hicieron. derecho penal, No, Luis. Es una picardía Ahora, si vos tuvieras comunicacional. que defender a Jurídicamente esto, no tiene... si vos tuvieras que defender a quienes estaban No, yo ahí, te digo que es muy buena la estrategia de unificar abogados porque la prueba es contundente. Yo te digo que yo iría a un juicio abreviado, claramente. o sea, aceptarías la responsabilidad Sí, y pero yo, le diría a mi cliente, vamos a buscar un abreviado y vamos a tratar de arreglar pactar la prueba, la pena Claro, con el sí. fiscal. Te lo Porque Lo digo que ya. pasa es que para un juicio abreviado hay que aceptar la culpa, ¿o me Sí, equivoco? Claro, claro, por en el supuesto. abreviado aceptás la culpa, pero además el gobierno sabe que hay más fotos Pero aparte y ya la temen que aceptó el se presidente sigan la culpa. Así que filtrando. te quiero decir Claro, que por sí. más que vos digas que no, ya está aceptada la Ya culpa. está. O sea, yo si fuera fiscal te digo, loco, acá hubo un Claro, acto ya está aprobado. procesal, Está aprobado. por decir así, donde vos admitiste tu responsabilidad, con lo cual... Y Ni si siquiera- las fotos van igual a, ni siquiera si van imputó a, todavía a Ramiro Comodoro González. Pi No, va no a ser pasa muy nada. difícil ¿Cómo, que nos Grace? enteren. Que si las fotos terminan en una causa judicial, esas fotos que hay más, Porque el abogado de Estefanía lo que dice es que había 10 personas, 2 fotos que saque cada una, dice, hay más de 20, 30 fotos seguro. Sí, seguro. Cuando unifican con un solo abogado, lo que también quieren hacer es decir, bueno, Sí, cortemos acá. basta de foto, todo lo que haya quedado de ese u otros festejos, tiene que quedar eliminado. Además, no olvidemos que los videos que vimos, estos que aparecieron ayer, Sí, los mostraron ellos. ellos están mismos. editados. Digo, con lo cual, eso está editado porque todo el Sí, claro. contexto da que nos abrazamos y nos besamos. Eso no lo Sí. vimos. De Pero hecho, hubo un brindis de Fabiola que estaba... que, digo, Y una cosa, al que editó los videos del destape, ¿no le podría haber cortado cuando Alberto tose? Era un segundo antes de cortar el video. No, pero de onda lo digo, porque encima tose, el tipo Porque son ladra, sinceros. Dylan. Pobre gente. no, y Este además video... gritan y cantan. Y justo Carla Sí. Bisotti había dicho, No se puede cantar. no pueden gritar, No se no puede respiren. cantar. Gracias, Luis Juez, por haber estado acá en el Bueno, no, programa. eso. Gracias.